Bueno, bienvenidos todos a mi canal de YouTube, bienvenidos hay que decir a esta perorata en la que vamos a hablar durante unos minutos de lo que fue la marcha del señor Gustavo Petro, multitudinaria además, marcha que convocó a miles de personas por todo el país, pero sobre todo del papel que jugó la oposición en dichas marchas, porque no solamente fue en Bogotá, sino que también fue en Cali, también fue en Bucaramanga, en Medellín y en varias ciudades del país. Y todo hay que irlo hablando cosita por cosita, porque resulta que aquí en Colombia han acostumbrado a la prensa del oficialismo a las personas, ¿no? Han acostumbrado al relato que viene del periodismo de los banqueros y han acostumbrado a los colombianos que lo que dice la gente de la derecha, o sea, que lo que viene de las fuentes de las derechas y de estos medios tradicionales es la pura verdad y que nadie más puede controvertirlos y que absolutamente nadie más en Colombia tiene el derecho de hablar de lo que está pasando en el país en términos políticos. Y entonces el resumen semanal que va a concluir claramente en la marcha del señor Gustavo Petro, convocada esta semana con el único fin de avisarle a los colombianos que la Corte quiere tumbar la reforma pensional, empieza, hay que decir, con el ataque desmedido de la ultraderecha colombiana a través de sus periodistas del establecimiento a los youtubers, influenciadores, medios alternativos y a todo aquel que no quiera seguir las líneas del oficialismo en Colombia, porque entendemos que la gente piensa que oficialismo es el gobierno de Gustavo Petro, pero en Colombia el oficialismo es el régimen de ultraderecha que tiene montada la oligarquía acá, que a pesar de que haya un presidente que no sigue, hay que decir, la agenda política nacional puesta por los banqueros, este grupúsculo de personas que son las que conforman el poder hegemónico en Colombia siguen gobernando, siguen poniendo la agenda nacional y siguen manejando la matriz mediática que termina, mi querido señor o señora o tío o tía o primo o prima que me está viendo allá, haciéndole llegar la información a usted así pulpita y que se creen millones de colombianos. Por eso es que esos colombianos salen todos los días, todos alebrestados y todos embejucados a decir que este país vive en el comunismo, que este país vive en el socialismo, que la pobreza llegó con Petro y que no pueden creer que en 2 años hayamos dejado de ser un país boyante para convertirnos en Venezuela, cosa que es completamente falsa. Entonces todo empieza porque el señor Gustavo Petro dice que le va a pagar un billete, hay que decir, de la pauta del presupuesto nacional que va a los medios privados, a los medios alternativos, y que ese billete es el 33.3% de esa pauta que va a caer en Revista Semana, en Caracol, en RCN y en los medios tradicionales o que son de banqueros, como ustedes ya saben, como el Grupo Gilinski o como el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, o que son de megaempresarios como la Casa Ardila Lule y la Casa Santo Domingo. O sea, para explicarle claramente a usted y que esto le quede bien claro en esa cabeza, porque es que yo no estoy moviendo el guarguero aquí de puro gratis, no, de puro parchado, no, sino que lo estoy haciendo es para que usted entienda muy bien qué es lo que está pasando en Colombia. Ese presupuesto sale del bolsillo de nosotros. O sea que cuando un periodista salga a decir, ay, están sacando la plata de los colombianos para pagarle a youtubers, influenciadores y un poco de gente más, entienda muy bien que esa plata también estaba saliendo para periodistas como el señor Gustavo Gómez, como Ricardo Bonilla, como Salud Hernández, como Vicky Dávila, como Andrea Nieto, como Luis Carlos Vélez, como Julio Sánchez Critos,
como Julio Sánchez Cristo, y todos los que están en las casas, como ya mencioné anteriormente, de banqueros y de mega ricos, o sea, mega empresarios en este país. O sea que nosotros estábamos financiando el mal periodismo que hacen estos berracos propagandistas, hay que decir, de la ultraderecha y del neoliberalismo en Colombia. Pero estos berracos, que son bien descarados, salen a decir que es lo normal, que es lo que ocurre con todos los medios de comunicación, porque es el gobierno el que está pautando aquí y tiene que pautar porque nosotros tenemos el control, o sea, el oligopolio mediático. Pero cuando entramos a revisar cifra por cifra quién genera más audiencia y quién genera más tráfico, hay que decir, en las redes sociales, y resulta que esos grandes periodistas, y resulta que esos grandes medios, y resulta que esas casas en donde se ha manejado la información en Colombia, que dicen ser medios de comunicación, pues ya no los ve nadie, porque la gente no les cree, porque la gente se cansó de que amañaran las noticias, porque la gente se aburrió de que controlaran todo a su antojo y de que malinformaran a punta de mentiras, pero sobre todo de que le lavaran la cara a presidentes corruptos, a políticos corruptos, a banqueros corruptos y a megaempresarios corruptos, evasores de impuestos y vividores del erario, o sea, vividores de los colombianos que terminan financiando esos medios. Para ponérselo claro a usted, antes de llegar al tema de la marcha, que es lo que usted quiere escuchar, nosotros financiando los medios que le hacen propaganda a la gente que nos explota a nosotros. Un círculo que funciona muy bien y en donde convergen los dueños de las pensiones de los colombianos, los que manejan la plata de la salud de los colombianos, los que privatizan la educación de los colombianos y los que le llevan la información negativa a los colombianos, o sea, los que engañan a los colombianos. Un grupúsculo de gente divinamente, caray, gente de bien, carachas, dispuesta a hacer lo que sea para mantenerlo mal informado a usted, mientras le dice que un gobierno progresista que está llevando reformas en marchas es un gobierno malo porque le está devolviendo dignidad al pueblo, porque aquí hay que escoger gobiernos que favorezcan a esa élite política que es la oligarquía colombiana. Seguido de esto, entonces le hacen ver mal que el gobierno quiera sacar un presupuesto para medios alternativos y lo venden como que es que van a mantener youtubers vagos, le van a pagar a Levi Rincón, le van a pagar a Wally Opina, le van a pagar, mejor dicho, a Alejandro Vergel y a Gio y a Stratomedio y a Daniel Monroy. Pero es que esta gente, como vive en un centralismo del cual no pueden salir, como viven en el Chicó y como viven en el norte de Bogotá, no entienden que los medios alternativos también son las emisoras comunitarias, los medios que están en los barrios pobres de las ciudades, cada uno con su emisora, los medios que convergen en la Colombia profunda, a donde no llega la internet. No, para estos berracos no existe esa gente, porque como ya Álvaro Uribe Vélez hizo el trabajo de despercuir a todos los mamertos que estaban montando emisoras comunitarias, entonces los únicos que pueden hacer comunicación y periodismo en Colombia son la gente divinamente de apellidos rimbombantes que terminaron puestos en esas emisoras por tener apellidos prestantes y por lagartearle a los ricos del país. Por eso la lloradera de don Sebastián Nora, por eso la lloradera de Valeria Santos, por eso la lloradera de Néstor Morales y estos periodistas como Luis Carlos Vélez, que le dijeron al país que los medios alternativos eran una cloaca de información. El señor que defiende los intereses del clan Char, el señor que defiende los intereses de la familia Uribe Moreno, que es la familia de Álvaro Uribe Vélez, desplazadores de colombianos y que se han quedado con terrenos baldíos, y que defiende los intereses de Fedegan y de María Fernanda Cabal, que han comprado hectáreas a 25.000 presuntamente por producto del desplazamiento forzado, cosa que contó Mancuso, que defienden medios de comunicación porque pertenecen a Sarmiento Angulo, que le compra los medios a los Santos, que romantizaban el actual paramilitar en Colombia, el actuar de Mancuso y de todos aquellos que generaron la violencia en el campo colombiano y que terminaron mandando a los campesinos a las grandes ciudades. Pero bueno, para redondear esto y pasar al tema de Gustavo Petro, que es lo que nos entretiene aquí, hay que decir que de esa pauta de los colombianos, el señor Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, que salió a decir: Petro es un comunista,
Petro es un castrochavista, quiere enriquecer a esos youtubers vagos alternativos y no se puede sacar la plata de los colombianos para mantener a estos mamertos. Y entonces yo le quiero preguntar al señor Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ¿por qué está sacando plata del presupuesto de los colombianos, de los medellinenses, para ser más claro, para pagar pauta en Revista Semana? 300 millones de pesos lleva Fico Gutiérrez invertidos en Revista Semana desde que es alcalde. Y más, escúchese bien, más de 3.550 millones de pesos invertidos en medios alternativos, la mayoría creados hace un mes. ¿A dónde está parando esa plata, señor Fico Gutiérrez? ¿Por qué usted está sacando plata del presupuesto de los medellinenses como alcalde de la ciudad para financiar medios alternativos que no existen, para que le laven la cara? Y acto seguido le pregunto, señor Fico Gutiérrez, ¿por qué usted le está pagando a Revista Semana pauta para que le laven la cara? ¿Y por qué usted está financiando que Vicky Dávila vaya a hacer campaña presidencial en Medellín? ¿Quién está detrás de todo esto? Y si es verdad que Álvaro Uribe Vélez tiene el interés de que Vicky Dávila sea la próxima presidenta de Colombia, y usted está auspiciando con la plata de los medellinenses, que es plata de los colombianos, una campaña silenciosa del Centro Democrático y del grupo familiar Gilinski, que es un grupo de banqueros adinerados. Quisiera preguntarle entonces a la ultraderecha colombiana, a la gente divinamente, caray, a la gente de bien carachas, si es que esto no está mal, que estén sacando plata de los colombianos, o sea, el bolsillo de los colombianos, y estén financiando periodistas y pauta publicitaria y campañas presidenciales. ¿Por qué doña Vicky Dávila, que ha hecho un show tremendo, saliendo por todos lados a decir que miren cómo empoderan youtubers y miren cómo es el Levi Rincón, está bien plantado en el gobierno de Petro? A la que le tengo que decir, señora Vicky Dávila, a mí no me pagan un centavo, a mí no me pagan un peso, yo no tengo contratos con nadie y no necesito contratar con el gobierno para hacer lo que hago. Yo soy muy diferente de usted, doña Vicky Dávila, que tiene que vivir de la pauta de los banqueros y de lo que le tira a la ultraderecha colombiana, para que usted salga en defensa de la gente que ha tenido a este país empobrecido y aguantando hambre en la desigualdad absoluta. Pero entonces quiero preguntarle, Vicky Dávila, ¿quién le está financiando a usted la campaña presidencial silenciosa que está haciendo de conferencia en conferencia, yendo a Medellín cada 8 días? ¿De dónde sale esa plata? ¿Acaso sale del bolsillo de los contribuyentes, del bolsillo de los colombianos? Ahí sí no le gusta a usted que le mencionen esto, ¿no? Y ahí sí no salen los periodistas del establecimiento a decir que la cloaca de Revista Semana. No salen porque simplemente es que a los periodistas acá no les incomoda que alguien más esté diciendo la verdad. Lo que les incomoda es que ellos estén siendo descubiertos en la mentira que manejan. Les incomoda no tener el control de la mentira para tener al país adormecido y así obligar a este país a que voten por el verdugo que va a venir a clavarles reformas que son leoninas con las clases populares, porque incomoda entonces que haya una reforma laboral que le devuelva a la gente la dignidad y los derechos universales que les quitó Álvaro Uribe Vélez. ¡Qué casualidad! El mismo Álvaro Uribe Vélez que quiere poner presidenta en el 2026 y que quiere poner a Vicky Dávila o a María Fernanda Cabal, de quien ya vamos a hablar. O sea, el señor le quita a la gente los recargos nocturnos, las horas extras, los dominicales, y además de todo les quita la posibilidad de recibir prima. Pero cuando viene un gobierno y les dice, un momento, es que se les puede devolver esto, salen a decir, es que Petro está en contra de los ricos, es que Petro quiere quebrar al sector empresarial que termina financiando con la plata de los colombianos periodistas pro establecimiento, campañas presidenciales y políticos que están en el Senado de la República legislando para ellos y no legislando para el pueblo. Entonces, repito, duele la pauta que se quiere sacar para medios... Duele la pauta que se quiere sacar para medios independientes y medios alternativos, pero no duele la pauta y la plata que se ha sacado
porque son años tras años, décadas tras décadas, miles de millones de pesos para pagarle a estos propagandistas de los banqueros en este país, de los políticos corruptos y de los narcotraficantes y de los paramilitares. Pues a mí me parece que no, a mí me parece que no está bien, a mí me parece que no debería de ser así. Y cuando llega un presidente a desenmascarar este negocito, entonces un presidente al que toca que sacar y al que toca tumbarle las reformas que lleva en pleno en el Congreso, porque es que este presidente es lesivo para la clase oligárquica de este país, que es la que mantiene este país parado, pero parado en el hambre será. Ahora vamos al tema de la marcha. Ya salieron los bodegueros como el señor Jaime Arizabaleta, como el señor Polo Polo, como el señor JP, porque es que son bodegueros. Polo Polo no es ningún representante a la Cámara, JP no es senador, son bodegueros del Centro Democrático, son bodegueros de Álvaro Uribe Vélez y son bodegueros de la ultraderecha colombiana y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a decir que la gente no había ido a la marcha. Ay, que porque nadie apoya a Petro, que porque Petro ya no es un hombre querido y perdió las calles. Y quien es la dueña de esta bodega, o sea, quien administra la bodega, doña María Fernanda Cabal. Doña María Fernanda, me quedo con las tierras de los campesinos Cabal. Doña María Fernanda, tanquéeme en las camionetas Cabal. Doña María Fernanda, páguenme 43 millones de pesos mensuales por no hacer nada en el Congreso Cabal. Tiene una bodega detrás que es la que termina patrocinando a todos estos vagos, hay que decir que sí son vividores del erario, para que todo el día estén haciéndole mala propaganda al gobierno. Vamos a hacer un especial de las bodegas de María Fernanda Cabal en otra de estas peroratas en las que yo me extrapolo de todo el dolor que me genera de ver a gente con vocación de colonia lamboneándole a la ultraderecha colombiana. Pues salieron a decir que Petro no había metido a nadie en esas marchas, que nadie había ido a las marchas, pero es que lo que había detrás de la marcha de los colombianos, o sea, de la marcha popular que convocó Gustavo Petro, es el hecho de que estos mismos, hay que decir, leguleyos, de que estos mismos vividores del erario quieren tumbar la reforma pensional. Porque es que resulta que a los megaempresarios dueños de la pensión de los colombianos no les conviene que Colpensiones suspenda las megapensiones, porque es que las megapensiones las tiene que pagar el Estado, mientras que los colombianos de a pie ahorran en los fondos privados para que estos berracos especulen con su plata, inviertan con su plata, se hagan ricos con su plata, y si pierden, pierde usted su plata, porque ese es el contrato que lo hacen firmar a usted cuando le dan un trabajo y lo obligan a afiliarse a la EPS que ellos digan y al fondo privado de pensión que ellos les escojan. O sea, quieren a los colombianos empobrecidos. Y cuando hay una reforma pensional que por lo menos le garantiza a los adultos mayores un bonito para que no se mueran de hambre, estos berracos salen a saltar. Para que usted, que lleva toda la vida trabajando, alcance las semanas de pensión, salen esos berracos a saltar. Porque los pilares semicontributivos no le sirven a la gente de bien y al banquero que coge su plata y la manipula a su antojo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con los fondos privados de pensión? Y con los mega ricos del país como Pacho Santos, que tienen megapensiones en Colpensión. ¿Mantenerlos toda la vida? Tenemos entonces que mantenerlos toda la vida porque son los ricos del país. Tenemos que mantenerles el privilegio toda la vida a costilla del hambre de nosotros, a costilla del desempleo de nosotros y a costilla de la pobreza de nosotros. Pues yo creo que no va a poder ser más, ¿no? Y si aprueban y si tumban la reforma pensional, perdóneme, pues la gente vuelve y sale a las calles, porque es que los pobres somos más en este país, porque es que la riqueza no es un feudalismo montado por los santos, los Vargalleras. A propósito, el señor Vargalleras y su familia, que se han enriquecido a costillas de los negocios que han hecho con la salud de los colombianos, y el señor Álvaro Uribe Vélez, que fue quien nos metió en este tema tan grave de la salud y de las pensiones de los colombianos. Entonces aquí hay que decir que Gustavo Petro le ha cerrado la jeta nuevamente a la oposición en Colombia, que pensaron que Petro no podía sacar 3 gatos a marchar, que pensaron que Petro no podía convocar gente a las calles, y que le hacen creer a la gente que este gobierno está caído y que es un gobierno impopular.
nuevamente salimos a las calles, nuevamente les cerramos la boca y nuevamente les dejamos claro que aquí las reformas en marcha que están en el Congreso, que son las reformas por las que votamos por Gustavo Petro, por su agenda política del cambio, las vamos a lograr en estos 2 años. Los colombianos tenemos derecho a educación gratuita y de calidad. Los colombianos tenemos derecho a un servicio de salud en donde los dueños de la EPS por medio de la tercerización no se roben la plata de la salud de los colombianos. Los colombianos tenemos derechos a pensionarnos y no a cotizar semanas de pensión para enriquecer a los ricos del país, valga la redundancia, porque es que no tienen llenadero. Y los colombianos tenemos derecho a una reforma laboral digna que le devuelva la justicia a los trabajadores de este país, que son los que sostienen y los verdaderos que generan riqueza en Colombia. No este puñado y este container pequeñito de rentistas que se creen ricos, pero que lo único que generan es pobreza y miseria, y que hablan de capitalismo pero que no generan riqueza ni avala. Viven de lo que le explotan a los colombianos de a pie, viven de la renta y viven de la evasión de impuestos. ¿Cuánto llevamos? Perdóneme. ¿20? Y entonces perdónenme lo que me extendí, perdónenme nuevamente por decirles esto, pero es que esta es la primera vez en Colombia que tenemos la oportunidad de tener un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista y de un gobierno que interviene, hay que decir, políticamente para los ciudadanos de a pie. No necesitamos más gobiernos que gobiernen para los oligarcas, para la clase elitista colombiana y para los mega ricos de este país. Soy Levi Rincón y muchas gracias por estar acá conectados. Se vienen sorpresas, se viene un podcast, se viene, mejor dicho, estén atentos a mi canal. Que si me llamaron cloaca o nos llamaron cloaca, les voy a demostrar cómo es que hace periodismo solamente con el bachillerato en Colombia. Muchas gracias.